Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro seminario de día miércoles a la mañana, mediodía, de acuerdo a donde estén en el mundo. Mi nombre es María Emilia Jiménez y les voy a estar acompañando en esta sesión que es organizada por New Capital Securities para todos ustedes. Vamos a estar analizando el mercado, las nuevas situaciones que tenemos, si es que encontremos alguna, análisis técnico, fundamental, todas las eventualidades. Vamos a arrancar entonces por nuestro boletín diario del día de hoy, 28 de septiembre. Aquí tenemos las noticias más relevantes del día y el resumen del calendario económico. Aquí lo que estamos viendo es que las acciones estadounidenses el día de hoy iniciaban levemente sin cambios, ¿sí? Bien al inicio de la sesión. Ahora vamos a ver cómo se han ido moviendo después. Se están manteniendo muy cerca de los mínimos, los inversores prevén nuevas subidas de tipos de interés y una mayor desaceleración de los beneficios. Si vamos y empezamos a ver el Standard & Poor's 500, que es la primera bolsa estadounidense que vemos, podemos observar que el día de hoy ya hubo un movimiento interesante. Se los voy a poner aquí con una lupa para que ustedes puedan ver que el día de hoy se movió hacia el alza el precio. ¿Sí? Es decir, abrió tímidamente y ya luego tomó fortalecimiento. En el seminario de anoche les decía que abrir posiciones largas dentro de este soporte era bastante arriesgado. Por dos motivos, tanto lo técnico como lo fundamental. ¿En qué sentido les hablo? Si hablamos número de lo técnico, operar compras o posiciones largas en una tendencia que es bajista, que además tiene un algoritmo como este, bajista también, y muy acelerado, atinarle justo al punto de rebote es bastante complicado porque el precio rebota varias veces sobre el soporte y todos los rebotes, incluso si hay más, son todos válidos. Todos son rebotes en un soporte. El tema es que mientras más tiempo tarde, ese rebote va a ser más abajo. Entonces el riesgo a que nuestro stop loss sea barrido es mucho más complicado. Por eso operar desde el punto de vista técnico en una situación como esta era muy arriesgado, ¿sí? Como se los mencionaba, acá lo pueden ver con un zoom más completo. Pueden ver que incluso el precio podría haberse ido rebotando. Aquí el rebote sigue siendo sobre el mismo soporte, recién aquí podría haberse ido hacia arriba, y el stop loss no es lo mismo ponerlo acá que acá que acá. Posiciones como estas nos obligan a tener stop loss muy grandes y amplios desde el punto de vista técnico. Ahora, si le sumamos en segundo lugar el factor fundamental, sabemos que los mercados están con mucho miedo, están bastante deprimidos, entonces operar en largos en situaciones como estas, con tanta incertidumbre con respecto a la economía y la parte financiera del mercado, es también bastante complicado. Sin embargo, se dio una operación aquí, como lo mencionábamos, ya les hago el zoom, porque se puede ver con mucha claridad que hemos tenido patrones técnicos de compra, tanto aquí el primero con esta clímax, como aquí con esta vela interna, ¿sí? Tenemos dos patrones compradores, cualquiera de los dos se podría haber tomado. En el caso que ustedes decidieran hacerlo, sabiendo los riesgos, desde el punto de vista técnico, más el punto de vista fundamental que acabo de mencionar. Son situaciones que hay que tener en cuenta porque nos hablan del contexto en el cual nosotros estamos queriendo tomar esa posición. Bien. Técnicamente, aquí tenemos patrones de compra. Son innegables y la entrada es buena, también es innegable. Ahora, ¿en qué contexto estamos decidiendo hacer la operación o no? Esa es la decisión que hay que tener en cuenta y debemos tomar como inversionistas, como traders, a partir de ahora. ¿En qué contexto? No solamente guiarnos por el patrón técnico, sino dónde estamos situados.
Eso con respecto al Standard & Poor's 500, que el día de hoy mostró entonces ese fortalecimiento. Si vamos al resto de las bolsas, vemos el Dow Jones, también ha mostrado ese mismo fortalecimiento acá. Nada más que no lo hizo sobre un soporte que hayamos nosotros determinado. Esa fue la única diferencia, es decir, que aquí no nos daba operación técnica, ¿sí? También lo mencionamos anoche. Y aquí, con respecto al Nasdaq, acá sí nos daba la operación, pero lo dio más adelante. La operación la dio, ya se las marco, acá con la clímax. ¿Mm? Y solamente ahí, ¿Mm? Porque acá no llegó. El tema es que miren, la operación la da acá, pero el precio cae más acá y después rebota. Entonces toda esta diferencia hay que soportarla, más allá de que al principio sí se va hacia arriba, pero hay que soportar eso. Así que esta es la actualización de los índices bursátiles con respecto a lo que vimos anoche. La grabación del video de la sesión que tuvimos anoche está disponible ya para ustedes aquí, análisis del mercado financiero 27 de septiembre. Lo tienen disponible para ver todo lo que se mencionó anoche. Si alguien tiene alguna consulta, por favor me avisa. Tienen disponible una sección en el chat de esta plataforma para que me hagan cualquier duda, cualquier pregunta o duda que les surja. También si tienen algún punto de vista diferente al mío, también lo podemos charlar tranquilamente. Bien, vamos a seguir viendo entonces los eventos más interesantes. Los funcionarios de la Fed han sido muy firmes en sus comentarios de que el Banco Central tomará medidas enérgicas para aumentar la tasa de interés para combatir el aumento de los precios, es decir, la inflación, hasta que vean una evidencia de que la inflación está disminuyendo, pero una evidencia extendida, es decir, tiene que haber varios meses con retrocesos de la inflación, que de momento eso no está sucediendo, que es lo que les mencioné en otra ocasión. Que haya un mes que la inflación ceda no implica que el problema esté resuelto. Tiene que haber realmente una evidencia de que la inflación realmente está cediendo para que el Banco Central, en este caso del país en cuestión, puede ser cualquiera, que vea eso, tome la decisión de comportarse monetariamente de otra forma. Si no, es bastante complicado. ¿Sí? Después, las acciones mundiales al inicio se estaban hundiendo el día de hoy. Hay un aumento en el costo de los préstamos, que ese es el aumento de las tasas de interés, que encarece el crédito, el préstamo. Se agrava la crisis energética y eso genera cada vez más miedo de que haya más cercanía a la recesión. Y los inversionistas se refugian en el dólar. ¿Sí? Esa situación no ha cambiado. Por más que hoy veamos esta subida en el Nasdaq, en el Dow Jones o en el Standard & Poor's, la situación no ha cambiado. Técnicamente puede haber un movimiento alcista, pero para que cambie el escenario tiene que pasar muchas cosas. ¿Bien? Así que simplemente hay que tener paciencia, esperar que la situación cambie, si es que cambia en el corto plazo, y recién ahí saber que estamos en un escenario diferente. Pero de momento la situación no ha cambiado. Es más, cada vez hay más amenazas de que sea peor todavía. Por eso es que subí el día de hoy a mi Instagram, se llama Emilia-Trader, esta publicación que se las voy a explicar ahora, para que ustedes puedan ver que según diferentes fuentes analistas de grandes bancos, la situación todavía está lejos de terminar y puede ser incluso más grave. ¿Sí? Acá justo tengo un comentario que le hice a Alexandra, que está acá presente, para complementar esta explicación. Se agrava la crisis energética, pero yo veo al gas muy bajito.
Ahí vamos a ver el gráfico del gas. A ver un segundo. Las materias primas están retrocediendo, pero eso no implica que no hayan recesiones. El gas ha retrocedido. Sí, acá tenemos dos señales de venta que dimos en los boletines últimamente. Como verán, el gas está retrocediendo, pero no está bajo en relación a antes. Sí ha caído, pero no está barato si lo comparamos con movimientos anteriores. Y como verán, las últimas señales que hemos dado en los boletines con respecto al gas han sido muy buenas todas. Aquí está compra, que se fue hacia arriba, esta venta, el precio cayó, acá tenemos esta otra compra, subió, otra compra por acá, venta y venta, y todas estas operaciones son publicadas en los boletines como este, más aquí abajo, donde se analizan activos diferentes cada día, 15 en total. El día de hoy analizamos el cobre, el petróleo, el trigo, dentro de commodities. En acciones vimos Chevron, Oracle, Spotify, Robinhood, Micron y Apple. Con respecto a acciones y divisas vimos euro neozelandés, libra dólar, euro canadiense, dólar yuan, franco yen y australiano dólar. Volviendo al gas natural, sí va a haber retrocesos, pero no implica que esto está caro en relación a precios anteriores y que no implica que la escasez de gas pueda generar conflictos en la cadena de suministros y escasez. Bien. A ver que vuelvo a donde estaba. Un segundo. Acá. Entonces, no se ha ido entonces ese temor. Y además, tenemos otra noticia rondando el gas. Y es que el Kremlin, o sea, desde Rusia se ha dicho que ellos no están detrás de los ataques a los gasoductos de Nord Stream. ¿Qué ha pasado? Hay fugas de gas en Nord Stream y se acusa que Rusia es justamente la causante. Eso es lo que se dice. A ver, ahí les quiero mostrar. Fugas de gas. Les quiero mostrar las imágenes. Acá lo tienen, ¿no? En la imagen está media chica, pero pueden ver cómo se ve. Así están las fugas de gas. Y están acusando a que Rusia es el culpable. Desde Rusia dice que ellos no son los culpables. No vamos a saber sí o si no, pero obviamente en un contexto de conflicto es fácil señalar y es muy fácil que el señalado sea acusado, sea responsable. No podemos decir si sí o si no, no lo vamos a saber nosotros desde nuestro lugar, pero suma más leña al fuego, más condimentos al conflicto. De eso no cabe duda, que lo intensifica. ¿Sí? Ahora sí, voy a explicar este posteo de este gráfico que subí aquí. En este caso, esta línea que voy a marcar ahora con una pluma, esta línea que se puede ver acá, es el diferencial de bonos de alto rendimiento, ¿sí? O también, como dice aquí en esta explicación, diferencial de crédito. Muestra la diferencia entre los bonos de alto rendimiento, es decir, el rendimiento de los bonos de alto rendimiento, ¿sí? Con respecto a los bonos del tesoro, que serían los bonos de referencia. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son una referencia con respecto a la comparación con otros bonos. ¿Sí? Porque el rendimiento de los bonos de alto rendimiento, que serían los high yield, tienen un rendimiento tan alto? Porque son bonos de mucho riesgo debido al alto riesgo de incumplimiento. También se les llama bonos basura. Entonces, cuando ese diferencial es cada vez más grande, se está mostrando que hay un riesgo de impago.
hay mayor riesgo a que estos bonos no sean pagados, porque se están alejando demasiado del bono de referencia. ¿Sí? Esta línea muestra entonces la evolución de ese spread. Spread justamente es una diferencia entre el rendimiento de los bonos de altísimo rendimiento y los rendimientos de los bonos del tesoro. Cada vez es más amplia. La evidencia es que cuando hubo crisis o recesiones, este diferencial estaba muy alto. Acá tenemos la crisis del 2008, el diferencial se fue a las nubes. Acá tenemos el diferencial con la pandemia, aquí tenemos el diferencial con la crisis 2001, y aquí tenemos el diferencial ahora, que quiere decir que todavía tiene lugar para continuar subiendo. Entonces, como ese diferencial todavía no ha llegado a cotas tan altas, es que se teme de que pueda continuar desarrollándose este diferencial, ¿sí? Puede ampliarse más todavía ante un contexto recesivo. Esto es lo que hace temblar, digamos, a los inversionistas. Y ahora lo voy a explicar por qué. Espero que hasta ahora se entienda. ¿Sí? Toda esta agitación, como dice aquí, que hemos visto en Wall Street últimamente, ¿a qué nos referimos? A todas estas caídas, que les vengo mostrando por acá, todas estas últimas caídas. No vamos a tener en consideración esta última subidita porque es ínfima, pero todo esto que ocurrió últimamente ha mostrado todavía que los mercados, como dice aquí, de deuda corporativa están todavía relativamente ilesos. Algunas tomadas dentro de los rendimientos de deudas pueden ser de los bonos basura, que tiene espacio que esperan. Porque ¿qué están esperando? Que la agitación del mundo financiero haya llegado a su punto máximo de volatilidad, de miedo. Es decir, que las bolsas hayan encontrado su mínimo. Pero todavía eso no ha pasado. Entonces eso es peor. Si sube, el más perjudicado serían los índices bursátiles, dice Joaquín. Claro, exacto. Justo se fue la voz, lo volvemos a repetir. Bien. Sí. Les decía, el diferencial, ese que les mostraba recién, todavía tiene lugar para seguirse ampliando. A pesar de todo lo que ha ocurrido últimamente en Wall Street, todavía la deuda corporativa de Estados Unidos, hago las líneas muy torcidas, perdón, la deuda corporativa de Estados Unidos todavía está relativamente ilesa. Y justamente muchos corporativos de seguro forma parte de los bonos high yield, no todas, algunas sí. Entonces, esto es malo para los compradores de acciones que están esperando con toda la agitación, todavía la agitación del mundo financiero no ha llegado al punto máximo, al mundo de incertidumbre. Es decir, que las bolsas no han tocado, desde este punto de vista, el punto. ¿Qué quiere decir? Que pueden seguir cayendo. Para complementar esto, antes de continuar, les quiero mostrar el índice VIX, que es el que mide la volatilidad. El índice VIX ha subido bastante. Voy a quitar esto. Pero si lo ven en una semana, está muy lejos de la crisis del COVID y la crisis del 2008, que son los picos más grandes. Está bastante lejos también de estos picos de acá, donde aquí tenemos el del 2001 y aquí tenemos otros más. Está acá. Le queda todavía por subir. Le queda para irse al máximo en situaciones de extrema locura. Todavía no ha llegado. Entonces acá tenemos más evidencias que el mercado todavía, si vamos a una crisis muy fuerte, todavía no ha tocado su fondo. ¿Sí? Y como continúa acá esta publicación
capitulación, pero no la han hecho los profesionales han encontrado por todo lo que les estoy explicando. Ahora, ¿qué dice Goldman Sachs Group, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos? Advierte sobre una posible revalorización de los bonos corporativos y esto corre un riesgo de agregar combustible fresco a las caídas de las acciones. ¿A qué se refiere? Que los bonos high yield, el rendimiento específicamente, aumente más todavía. Si el rendimiento de los bonos high yield aumenta mucho en relación a los bonos de Estados Unidos, ese spread, ese diferencial, va a ser cada vez más grande. Entonces, eso es, como dice aquí, combustible fresco para las caídas de las acciones, ¿sí? Entonces, aquí el mismo Goldman Sachs está validando esa postura. Además, tenemos que otra oleada de funcionarios claro, para la inflación que trabaja para controlar está lejos de terminar. Es decir, van a continuar con este increíble dólar. Este fortalecimiento amenaza con recortar 60.000 millones de los ingresos corporativos. Es decir, recortar el ingreso de las empresas. El ingreso de las empresas es la ganancia de una economía. Por ende, más riesgos de disminución del Producto Bruto Interno, de la producción. Contracción económica, recesión. Y un clima más oscuro para la captación de capital parece casi inminente a medida que los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años salta a un 4%. Captación de capital. Es cada vez más difícil que las personas, como les decía ayer, busquen financiarse, busquen capital, porque cada vez este capital es más costoso. Si no pueden invertir, no se sienten a gusto o cómodos invirtiendo, ¿cómo va a crecer la economía si nadie está invirtiendo o se disminuye mucho esa fuerza de inversión? ¿Sí? Así que esto es bastante complejo. Y por último, además de todo esto, los mercados están desmoronando. Tenemos el euro y el yen que se está desmoronando por la presión también contra o comparada con la presión del dólar hacia el alza. Los títulos públicos de Reino Unido a 30 años superaron el 5% por primera vez desde el 2002. Entonces, todo esto está generando temores de una crisis de confianza en el mercado desarrollado. Europa está sufriendo, Reino Unido está sufriendo, Estados Unidos también, pero realmente es el primer mundo, el mundo desarrollado, el que está pasándola muy mal. Sumado a que las tasas de incumplimiento de las empresas sigue siendo relativamente bajas. Es decir, que tienen mucho espacio todavía para incumplir. ¿Para incumplir qué? Deudas, para no pagarlas. Todavía la tasa de deudas no pagadas es baja. Pero si entramos en una recesión cruda, ¿qué va a pasar con el incumplimiento? Imagínense, ustedes en vez de verlo como familias endeudadas, mientras tienen trabajo y la economía está bien, tienen ingresos para seguir pagando sus deudas y las pagan y listo. Pero ahora, cuando todo se pone muy complejo y las personas se empiezan a quedar sin trabajo, o los ingresos disminuyen, o aumentan los gastos por la inflación, ¿qué pasa con esas deudas? Al principio es poco lo que se deja de pagar, después es mucho y después se generaliza la tasa de incumplimiento, aumenta y ahí la economía, ¿sí? A pesar incluso a pesar de las últimas aumentos de tasas que han sido agresivos, todavía la tasa de incumplimiento es relativamente baja. Y varios datos que han ido surgiendo sugieren que la economía todavía puede resistir endurecimientos adicionales, es decir, que todavía puede resistir más aumentos de tasas. Es decir, estamos lejos del final. Que la economía puede resistir endurecimientos adicionales. ¿De qué? De tasas de interés. ¿Endurecimientos de qué? De políticas monetarias. Estamos bastante, como dice aquí, estamos lejos del final.
y todavía tenemos un mercado que está muy, muy nervioso. ¿Mm? Las grandes crisis se dan cuando el dólar está en máximos. En realidad, en esta situación particular, el dólar está en máximos. Puede haber otras que el dólar esté en mínimos. En realidad, las crisis se dan cuando el desequilibrio es muy grande. ¿Mm? Un dólar muy alto genera desequilibrio. Una tasa de impago muy alta genera desequilibrio. ¿Sí? Una economía muy deprimida está desequilibrada. O sea, cuando se aleja todo del equilibrio mucho, es ahí cuando viene la crisis. ¿Mm? Las tasas están subiendo demasiado. La inflación está subiendo demasiado. Se está alejando de su equilibrio. El PBI está empezando a caer, se está alejando de su equilibrio. ¿Sí? Y el dólar es un condimento muy fuerte. Y está súper, súper revalorizado. Demasiado. Ahí se los muestro. Bueno, acá está en semanas. Ha estado incluso mucho más caro el dólar en otras situaciones. ¿Mm? Mucho más para atrás, ¿sí? Tampoco nos vamos a ir tan, tan lejos. Pero el dólar hoy en día está carísimo. Y ha aumentado un montón. ¿Mm? Acá desde 2021, vean lo que es esto, es sin parar prácticamente. A ver, les leo. Entonces, cuando hay un impago, ¿qué pasa? Caen las empresas y cuando hay impago hay deudas que no se pagan. Tenés que pensar quién es el que tomó el préstamo y quién es el que debe cobrarlo. Ambos van a sufrir. ¿Mm? Si yo te presto dinero a vos, por ejemplo, Alexandra, y vos entras en una crisis y no me lo podés devolver, vos estás en crisis porque no tenés dinero para devolvérmelo y yo sufro porque no me devuelves el dinero. O sea, es en general el problema. Cuando hay una economía que tiene una fuerte tasa de impago, sufre todo por igual. El que adeuda y el que tiene que cobrar, el deudor y el acreedor, porque son ambas partes las que no tienen dinero. El que tiene que pagar no tiene dinero para pagar y el que está esperando cobrar tampoco tiene el dinero que debería cobrar. Entonces, todo eso genera una presión bajista enorme. Obviamente, las que más sufren al principio son las que más endeudadas están, las empresas que más endeudadas o más pasivos tengan. Eso, la única forma de saberlo es entrar al balance de cada empresa y ver cómo está compuesto su pasivo, si hay pasivos incobrables o no. Eso ya es un trabajo contable, digamos, que habría que hacer. También se puede hacer ese trabajo de contabilidad en un estado, en un país, cómo está su deuda, qué tipo de deuda es. ¿Mm? Son varias cosas a analizar. ¿Alguien tiene hasta acá alguna pregunta? Cualquier cosa me van avisando. Bueno, continuamos entonces por acá. Em, hoy, bueno, habló Powell, habló Lagarde, más o menos siguen con lo mismo que nos han venido diciendo últimamente, ¿sí? En el sentido de que continúan con la idea de que las tasas van a seguir subiendo, pero ¿por qué? No es porque quieran, sino porque realmente el objetivo de ellos es bajar la inflación. Y evidentemente eso es lo que van a hacer y hasta que no la bajen a los niveles que ellos consideren, todo va a continuar de la misma forma. ¿Mm? Las bolsas hoy tuvieron un movimiento de fortalecimiento, ¿sí? Pero bueno, todavía hay mucho camino por recorrer y mucha paciencia por tener. Aquí dice Francisco, los índices están en una resistencia. ¿Hay alguna oportunidad de venta? Vamos a ampliar la imagen. Acá tenemos el Standard Poor's 500. La resistencia está acá y este precio, esta velita, al ser tan pequeña, todavía no se la puede tomar como un rompimiento.
porque vean, todo este cuerpo, ahí lo voy a dibujar con una lapicera, una pluma. Este pedacito es el que está por arriba. Es decir, es tan chiquitito, tan insignificante en comparación de todo el tamaño de la vela, que no se podría tomar a esta vela como vela de rompimiento. ¿Mm? El tema es que la vela que está cotizando ahora, que es esta, hasta que cierre, de momento es una vela que ya ha roto, de momento. Entonces el precio no está en una resistencia ahora, ya. ¿Mm? No está acá, no está frenando el precio acá. Debería esta vela cerrar así, o sea, con el cuerpo por debajo, y ahí sí tendríamos un precio en una resistencia. De momento no. ¿Mm? Cuando esta vela cierre, ahí ya podremos sacar conclusiones, pero todavía no. Si no, la próxima ya se esperará acá. ¿Mm? Que sería mucho mejor que el precio llegue acá, porque es mucho más atractivo vender en este punto que vender aquí. Total, la tendencia en el largo plazo de los índices continúa siendo bajista, porque, insisto, la realidad no ha cambiado, los contextos, el contexto, perdón, macro sigue siendo el mismo. No hay evidencia de que eso haya cambiado. Y ese posteo que les leí recién habla sobre un análisis que ha hecho Bloomberg y también muestra la postura de Goldman Sachs, de los bancos más grandes, de los analistas más grandes, y evidencia que todavía no hemos llegado al punto más crudo del mercado. ¿Sí? Vuelvo a 4 horas, les quiero mostrar el dólar. A ver que lo amplío. El dólar hoy ha tenido una caída. ¿Mm? Y vean, el movimiento del precio es muy interesante porque, voy a ampliar, el precio rebotó primero aquí, cayó y rebotó acá, volvió, subió y volvió a rebotar ahí. O sea, fue súper claro cómo el precio ha estado rebotando específicamente en la resistencia que ya habíamos marcado. ¿Mm? Aquí dio una estrella de la noche conformada por esta vela verde, esta otra verde y esta roja. ¿Sí? Así que bastante interesante ha dado. Más allá de que obviamente la tendencia dominante del dólar es el alza, pero obviamente necesita caer, porque no puede subir para siempre. No existe un activo que suba para siempre. ¿Mm? Bien, esto se lo habíamos hablado también. El dólar necesita caer, así como las bolsas necesitan subir, para luego tomar posiciones más interesantes para continuar con la tendencia dominante. Hasta que esto no cambie, va a ser bastante difícil. ¿Sí? A ver, aquí tengo unas consultas, voy a ir leyendo. Em, bueno, yo quería entrar en el canadiense yen para compra. Estaba esperando el cierre de la vela, pero entonces más bien deberíamos esperar a que llegue a la resistencia y colocarlo en venta en vez de comprar por las condiciones de mercado. Siempre hay que esperar a la hora de operar resistencias o soportes, ¿sí? Vamos a ver el canadiense yen, a ver en qué punto está, para ver cuál es la posibilidad. Primero tenemos que ver cuál es la tendencia dominante. A ver. Aquí tenemos el canadiense yen, el marco temporario de 4 horas. Vamos a ir marcando algunas cosas que voy viendo. Acá veo una consolidación interesante. Acá veo otra consolidación interesante. ¿Mm? Y acá me dicen, estaba esperando el cierre de la vela. Ah, en compra querían entrar. Pero ahora está pensando directamente esperar a que llegue la resistencia para vender.
Mira, hay que ver la tendencia técnica a largo plazo es alza aquí. El tema es que aquí tenemos la moneda canadiense contra el yen. La moneda de Canadá es una moneda que está bastante golpeada también por todo el contexto del petróleo, pero también tenemos al yen, que es una moneda que está muy difícil que se mantenga fuerte debido a que todas las políticas que están tomando, fundamentalmente, generan que el yen esté débil, no generan un yen fuerte, ¿sí? Entonces, lo más probable es que el yen tienda a seguirse debilitando, ¿m? Salvo que logren con las intervenciones generar algo interesante. Pero ambas monedas están bastante debilitadas. Ahora, si hacemos una comparación desde el punto de vista de las tasas de interés, acá, Canadá tiene 3,25, el yen tiene 0,10 negativo. O sea, ir a favor de la moneda con tasa de interés más alta siempre va a ser algo mucho más inteligente en el largo plazo. O sea que aquí la posibilidad es compra. Es decir, aquí se generó esta consolidación y se generó 3 soportes. En el tercer soporte, aquí con esta vela clímax, hablando específicamente de la consolidación, sí se dio una entrada en compra. Y acá estuvo muy, muy cerquita. ¿Mm? O sea que si lo ves desde ese punto, lo más interesante, teniendo en cuenta esos escenarios, sería ese tipo de entrada. Ahora entramos en el dilema, dice Joaquín. ¿Corregirá el dólar o se dará vuelta? Ya está corrigiendo el dólar. Esto que vos estás viendo acá ya es una corrección. Chiquita, grande, no importa, el dólar está corrigiendo. ¿Qué está corrigiendo? Todo este impulso de acá. Todo este impulso. Necesita desahogarse. También ya lo habíamos mencionado y lo mencioné recién. ¿Mm? Así como las bolsas necesitaban subir, que se las mostré hace un momento, que el Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq habían tenido esa subida. ¿Mm? Ahora, ¿hasta qué punto va a caer? No lo puedo saber, ni yo ni nadie. ¿Mm? Hay que ir viendo todas estas líneas. El precio va a ir llegando a alguna de ellas e irá tocándolas. Tiene que frenar en ellas y dar patrones de giro, ¿sí? Los patrones de giro, para aquellos que no los conocen, son estos. Es decir, que cualquiera de estos patrones que están en la parte de compra, donde dice sobre soportes, cuando el precio llega a alguno de todos esos soportes, tiene que frenar y tiene que dar alguno de estos patrones, cualquiera de estos. Si ustedes ven que el precio llega a estos soportes y da ese patrón, entonces sí, puede haber compras. Lo que ustedes tienen que saber es que la tendencia en el largo plazo del dólar es alcista. Y también se los vengo dice muchísimos meses. La tendencia en el largo plazo del dólar es el alza. Más allá de que tenga caídas como estas, o la que sea, se las remarco se las resalto. Más allá de esto, o incluso esto, son parte de la tendencia alcista. Y va a haber caídas, por supuesto que puede haber caídas, pero el dólar sigue teniendo una tendencia dominante hacia el alza. Todas estas caídas no han cambiado el rumbo, pero para nada. Porque el que determina la tendencia es el fundamento. El dólar ya está corrigiendo. Esto es una corrección. Acá Dani me pide ver Libra Yen en media hora. Ok. Lo vemos. Ya lo busco. De paso, antes de eso les quería mostrar que ayer estábamos viendo, creo que dólar canadiense me habían pedido, y vean cómo el precio terminó girando acá y cayó y frenó justo en esa línea que dibujamos, anoche la dibujamos. Y si ustedes ven, más allá que vender acá era arriesgado, los patrones están, tenemos patrones de vela, acá estos dos
son una vela interna, también esta sola es una clímax. Patrones de venta tenemos. Técnicamente existen, están ahí y los vemos. Son innegables. Estos dos patrones, la interna y esta es una clímax. Están ahí y es real. Acá los veo, se los estoy mostrando. Ahora, vender esta moneda, este par de monedas, en este punto es complicado, porque el dólar está en una tendencia dominante alcista. Hacer esto es ir en contra de la tendencia, o sea que es súper arriesgado. No quiero decir que no lo puedan hacer. Ustedes pueden hacer lo que quieran, vender o no. Ahora, hacerlo ahí es más arriesgado. Pero el precio cayó y funcionó. ¿Mm? ¿Sí? Y eso lo dijimos ayer en el seminario, anoche. Así que si alguno no estuvo presente, pase por mi canal de YouTube. Es este video de aquí, el último que subí, lo pueden ver. ¿Mm? Ahora sí voy a ver Libra Yen en 30 minutos. Justo me acordé de eso y se los quería mostrar. Acá tenemos Libra Yen. Voy a cargar en media hora. Y mientras se carga, voy leyendo. Se entré en corto por rompimiento de soporte horizontal. Pero obviamente ya me sacó. No sé si me faltó tener algo más en cuenta, aparte de la tendencia bajista general y esa vela fuerte de rompimiento. Me faltaría que me digas el precio al que entraste y dónde pusiste el stop loss. ¿Mm? Eso sería lo que necesito que me digas. Mientras tanto, voy leyendo la estructura de esta tendencia en 30 minutos, obviamente. En 30 minutos tenemos todo esto que es caída y a partir de aquí se genera la subida. Esta es simplemente como una consolidación. Acá tenemos este bastoncito, sube, consolida, pero la tendencia continúa con este cambio. 30 minutos, ojo, resalto 30 minutos porque es la temporalidad en la que me están diciendo que operan y es la temporalidad en la que estoy analizando las gráficas. No, esto no es largo plazo. Ahí. Vean cómo coincide a la perfección eso. ¿Sí? Soporte, soporte, soporte. Resistencia. Toda esta resistencia con todas estas velitas va justo. ¿Mm? Acá quiero ver a qué precio entró Libra Yen en 30 minutos. Entró un corto, con un soporte horizontal. A ver cuál será el soporte horizontal. Bueno, no quiero adivinar, quiero que me digan acá cuál fue. Em, porque si entro a adivinar podemos estar mucho tiempo. Entrada, a ver, acá me dicen 152, 692. Ujú. Y vamos a ver el stop loss, 155, 500. El stop loss lo voy a poner en otro color, en rojo. Y el soporte horizontal es 153, 793. Y lo voy a poner ese soporte horizontal bien grueso. Y entro en corto. Ujú. Bueno, acá veo este soporte horizontal. Lo veo acá, ahí, acá, evidentemente. El precio acá rompe. Pero ¿qué pasa? Cuando rompe, ¿a dónde frena? En el soporte de la consolidación. Acá ya había una consolidación, se escapó eso. Al ver esta resistencia acá y toda esta resistencia tan prolija, hay que unir los puntos, se unen. Yo los dibujé al revés, pero en realidad esto empieza acá. Porque acá te da una resistencia, acá te da toda esta, se unen estos puntos, se lo lleva hacia acá abajo, ven que coinciden estas dos y se prolonga. Entonces, si se vende aquí, o sea, si esta resistencia, esta línea, perdón, que acá es soporte, digamos, este soporte se rompe y se vende, se tiene que saber que
el punto en el que puede girar es este, porque está dentro de una consolidación. Entonces acá el problema fue que no se tuvo en consideración esta formación, ¿m? Que estaba bien clara por esto y todo esto que es súper prolijo. Y acá, al unir esto y esto, coincide esta unión con esta inclinación. Y coincide que el precio termina llegando acá. Acá sí rompe y se va. Pero es este el nivel, acá está la venta y acá está el stop loss. O sea que te faltó tener en cuenta ese marco más amplio. Por eso, al no considerarlo, entraste en el medio, digamos, de toda esa consolidación. Y aquí Alexandra dice, entonces, al rompimiento de la consolidación, luego apoya, estamos hablando ahora de canadiense yen, ¿sí? Espero que se entienda la observación ahí con respecto a libra yen en 30 minutos. Vuelvo acá a canadiense yen. Eh, ya se le había pasado el rebote. Ah, claro. ¿Se puede entrar al rompimiento y apoyo de la consolidación? Sí, se puede. Pero obviamente sabiendo que no es lo mismo comprar al rompimiento que comprar al rebote. Simplemente eso. Pero sí, evidentemente la señal se pasó. Bien. Bueno, espero que vaya quedando claro entonces las opiniones, digamos, mis puntos de vista. Está bueno que los miércoles ustedes me preparen esas entradas. Ahora, bueno, nos podemos ver una más, si quieren. Eh, Así ustedes van retroalimentándose de lo que van haciendo y van teniendo en consideración todas estas cosas que hay que ir viendo. Todas estas formaciones que se van dando, que hacen al movimiento en general y que hay que verlas, eh, darles un vistazo antes de hacer la entrada. ¿Alguien tiene alguna otra más que quieran chequear? ¿Mm? Habían entrado en el euro canadiense aquí. A ver, acá el 23 de septiembre. Si me puedes dar el precio, mejor. Así lo chequeamos. Y en la temporalidad. 1.31, 868. Acá lo voy a poner en línea más fina. En 4 horas. Bien, una venta en ese punto. En 4 horas. Fue hecha el día 23, o sea, más o menos por acá. ¿Y por qué se vendió acá? Esa sería la pregunta. Yo sé que a vos, Alexandra, te gusta operar más el rompimiento que el rebote. Pero aquí hubo algo muy interesante que es esto. ¿Mm? Esta línea, bueno, me sale media torcida. Pero aquí hubo todo un soporte. Acá hubo un rompimiento y acá hubo un apoyo, mira, con esas clímax. Mira esas dos, una al lado de la otra. Acá también hubo otro soporte que se rompió y también se apoyó con esta clímax. O sea que la entrada está desfasada. ¿Mm? Tracé la línea diagonal arriba. ¿Así? Algo así más o menos. Sale media torcida. Ya la emparejo. ¿No? Ah, así. Y sin querer borré tu línea. A ver que la vuelvo a poner. Un segundo que coloco nuevamente tu entrada.
¿Qué le voy a colocar? A ver, con otro color, un color negro. Ujú. Bueno, negro medio verde el color. Sí, exacto. Tiene la tendencia bajista. ¿Mm? Pero igual, el punto de entrada sigue estando desfasado. De última, si unías estas dos, estamos en la misma. Unís estas dos, porque este es el tercer toque, pero los dos toques son esto y esto, con estas clímax. Y estas clímax te coinciden con este rompimiento y apoyo, o sea que tenés el ángulo más el rompimiento y apoyo. Sé que la señal de venta era acá. ¿Mm? Después acá te toca de vuelta con esta. Acá tenías otra oportunidad acá, pero ya acá tan abajo puede ser eso. Igual cayó, pero siguió cayendo. Mira, hasta acá te fue. O sea que fue una entrada que fue ganadora. Si acá entraste, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas de 4 horas. 6 por 4, 24 horas completas con el precio en ganancia. O sea que esta entrada, más allá de que está desfasada, es una entrada ganadora. O al menos es una entrada que no es pérdida. No te digo ganadora, porque quizás no la ganaste, pero no puede ser perdedora. ¿Mm? Ya tendría que estar esa entrada con el stop loss en cero. ¿Sí? Si vos ves, después de que haces la entrada, chequeás la parte técnica y te das cuenta que entraste tarde, apenas el precio esté en ganancia, ¿qué tenés que hacer? Como ves que entraste tarde y que no es tan prolija tu entrada, yo te diría que cierres con ganancia. Todas esas cosas las tienen que ver. ¿Mm? Apenas hagan la entrada, no se queden con que hicieron la entrada. Revisen la estructura y chequen si realmente el punto que eligieron, como este, está bien o no. Cuando se den cuenta que el punto debería haber sido acá, por la misma línea que se dibujó más esto, dense cuenta que están lejos. Entonces, si el precio va acá a favor, váyanse. O mínimamente pongan el stop loss en el mismo punto de entrada, cosa que si la entrada se les devuelve, no pierdan. ¿Mm? Hagan de cuenta que ustedes van a un casino o entran a una carrera de automóviles, a una pista de automóviles. Entran, entran tarde y de repente van ganando. Entonces ahí sería bueno que termine todo para ganar, porque encima que entraron con desventaja, si tienen la posibilidad de ganar, incluso con la desventaja, hay que aprovecharla, porque entraron tarde. Entonces eso lo tienen que tener en consideración a la hora de tomar sus decisiones. El stop loss estaba en 1.32.994. Si esta entrada no es para perder, para nada. ¿Mm? Sí, el stop loss está bien, está alto, pero ¿qué pasa si se lo toca? ¿Sí? Ese es el tema. Yo que vos, si la entrada vuelve a ganancia, lo primero que tenés que hacer es irte. Sumado a que el precio después volvió a estar ganador durante todo este periodo, de acá muchísimas velas, varios días, un día y medio. ¿Mm? O sea que se desperdiciaron, digamos, dos oportunidades de ganancia, con una entrada que va en desventaja desde el inicio. ¿Sí? Hay que ser más agresivo a la hora de tomar decisiones, me parece. Y chequear cómo se hicieron las cosas luego de que ya se hicieron. ¿Mm? Eso faltaría de pulir en este caso particular. Bien. Bueno, vamos a cerrar acá. Espero que todos estos consejos les vayan sirviendo, no solamente a la persona al que va dirigida, sino a todos, porque yo creo que cada uno de estos ejemplos les puede pasar a cualquiera, incluso también a mí. A cualquiera nos puede pasar porque somos seres humanos, nos podemos equivocar, podemos pensar que vimos una cosa y en realidad vimos otra. A todos nos pueden pasar. Yo también aprendo con ustedes, eh, porque también voy puliendo ciertas cosas. Espero que ustedes vayan puliendo las suyas también. Así que es muy enriquecedor este espacio para que entre todos vayamos viendo esos detallecitos que por ahí se nos pasan. Así que los invito a que puedan participar en todos los seminarios que tenemos los días miércoles porque van a aprender mucho. ¿Bien? Eso es todo. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos ya la próxima semana
con más seminarios. Que anden muy bien, que descansen y hasta la próxima. Chau, chau.